Hola, hola. Vamos a representar en este caso, hacer un análisis de la descomposición de vectores en la cual tenemos la fuerza F1 con un módulo de 80 newton. Y lo primero que vamos a hacer es la proyección sobre el eje, sobre la línea auxiliar que podemos establecer que está sobre el eje horizontal denominado X. También a modo de práctica, eje de las abscisas y este eje vertical, eje de las ordenadas. Y también vamos a hacer la proyección sobre el eje de las Y o de las ordenadas. Acá nosotros logramos construir un paralelogramo, y en este caso el paralelogramo es un rectángulo, y acá vamos a trazar las diagonales, perdón, vamos a trazar las componentes de, de dicho vector. O sea que lo que vamos a hacer es descomponer el vector. Un vector tiene dos componentes ortogonales o perpendiculares entre sí. Entonces acá tenemos trazada la componente de la fuerza en el eje de las X y la componente de la fuerza en el eje de las Y. Sucede que lo importante por lo cual nosotros hacemos la descomposición de este vector es que todas las componentes quedan sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces las componentes o las fuerzas con las que trabajamos quedan perpendiculares entre sí, y aritméticamente o matemáticamente es la forma más sencilla de resolver la situación. Entonces tenemos el ángulo alfa y es 75 grados. Sabemos que F en X, la componente del eje en el eje de las X, es el adyacente al ángulo. Entonces se vincula con la función coseno. Coseno de 75 grados es igual al cateto adyacente Fx sobre la hipotenusa, que es físicamente F1. Acordémonos que nosotros podemos trazar esta componente F en Y, y queda como cateto opuesto a 75 grados. Se traslada esta componente, se cambia la posición del punto de aplicación para visualizar el triángulo rectángulo. Entonces, si seguimos con la componente que está adyacente, porque F en Y está opuesta, si seguimos con la componente que está adyacente, nos queda que F en X es igual al producto de F1 por el coseno de 75 grados. Por lo cual la componente F en X va a ser igual, ahora sustituimos los valores, 80 newton por el coseno de
coseno de 75 grados. Por lo cual f en x se va a obtener un número. Le voy a poner acá número 1, expresado en newton, porque la componente de una fuerza es otro vector fuerza. Después podemos calcular la componente en el eje de la y, la cual nos va a quedar lo siguiente. Para el eje de la y tenemos que f en y es opuesto a 75 grados, por lo cual nos vamos a la función seno, y seno de 75 grados es igual a cateto opuesto, que físicamente para nosotros es la componente de la fuerza en el eje de la y, sobre la hipotenusa, que observando este triángulo rectángulo, la hipotenusa es F1. Entonces coloco el módulo de F1 acá, por lo cual Fi es igual a F1 por el seno de 75 grados. Después sustituimos y F1, Fni, nos queda el módulo de dicha fuerza, que es 80 newton, multiplicado por el seno de 75 grados. Entonces, Fni hago los cálculos con la calculadora científica y nos va a dar, le voy a poner número 2, porque esto lo calculan ustedes, expresado en newton. Entonces, de esta manera nosotros logramos obtener una segunda ecuación y acá una primera ecuación. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que cuando nosotros proyectamos F2 acá, nos queda de la siguiente forma. Proyecto perpendicularmente al eje y de las X y perpendicular al eje de las Y. Supongamos que acá nosotros tenemos un valor de un ángulo de 40 grados, ¿no? 40 grados. Entonces, acá nosotros podemos trazar la componente en X de F2. O sea que esto es F2 en el eje de las X y esta es F2. Por lo cual F2 en el eje de las X es adyacente al ángulo. Entonces, acá nosotros planteamos que la función coseno, que coseno de 40 grados es igual al cateto adyacente F2 en X sobre la hipotenusa F2, por lo cual despejamos la componente de la fuerza 2 en el eje de las X y acá nos queda F2 en módulo
multiplicado por el coseno de 40 grados. F2 nosotros no conocemos y F2 en X tampoco, pero ¿qué sucede? Que como este nudo está estático, como el sistema está en equilibrio, el módulo de F1 en X es igual al módulo o valor de F2 en X. ¿Eso a qué lleva? A que si F1 en X es este número 1 de acá, que lo obtienen ustedes con los cálculos, implica que es igual al módulo de F2 en X. Entonces acá voy a sustituir este número 1, después que haga los cálculos, acá, número 1, y F2 la dejo como está por el coseno de 40 grados. Entonces de acá se logra despejar F2, que F2 queda, de ahí se logra despejar F2, que F2 queda el número 1 que se obtuvo de allá, correspondiente sobre coseno de 40 grados. Y así, de esta forma, logramos calcular el módulo de la fuerza 2. Este es el capítulo 1, ahora armo el 2.